La paz de Dios, hermanos, bienvenidos a esta transmisión desde Templo Rey de Reyes, Presbiterio Colima, Michoacán. Les damos la cordial bienvenida a todos ustedes que se están conectando a esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube y de Facebook. Aparte de darles la bienvenida, hacer una oración con ustedes por iniciar nuestro tema, que obedece a dos razones principalmente. Lo hicimos de esta manera porque obedece principalmente, como en la mañana también se ha transmitido la escuela dominical con el mismo formato, ya que tuvimos un seminario de actualización para instructores de infantil o de niños, y también estuvo con nosotros el Instituto Teológico San Pablo, además del Instituto Teológico para Pastores y Ministras Infantiles. Así que, como terminó un poquito tarde, estamos haciendo esta grabación después de nuestro seminario, que estuvo muy hermoso, muy sustancioso espiritualmente, y sobre todo la presencia de Dios acariciándonos, la presencia de Dios con nosotros, en nosotros y por nosotros. Y además también tenemos nuestra caminata de oración en punto de las 6 de la tarde para que también nos lleven oración por amor del Señor Jesucristo. Le suplicamos su apoyo espiritual en oración. 6 de la tarde en el Jardín de Tapeisles, toda la iglesia Rey de Reyes y lo que es el Centro Misionero. Si alguien desea estar con nosotros, estaremos en punto de las 6 en el Jardín de Tapeisles para hacer nuestra caminata de evangelismo. Y bueno, como ya les había considerado, tenemos la bendición, gracias a Dios, de nuestro tema este día. Así que, gracias por estar con nosotros y les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Saludamos al siervo de Dios, nuestro hermano Noé Díaz Alfaro, titular de esta amada iglesia Rey de Reyes. A todos ustedes, estimados video oyentes, que están conectados con nosotros, Dios les bendiga. Deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Y bueno, para ello, antes de iniciar con nuestro tema, vamos a hacer una breve oración para que me acompañe, por favor, en este momento. Por favor, no se despegue. Si se está conectando en este momento, gracias a Dios, acompáñame a hacer esta oración. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos acercamos a ti confiadamente ante el trono de la gracia. Agradecemos tu misericordia, agradecemos tu paz, agradecemos tu benevolencia para con nosotros. Tómanos en tus manos, amado Señor. Permite que este tema, que es el tema de la tarde de esta iglesia, sea para edificación, para consolación y para exhortación en la vida de tu amada iglesia. Bendito Dios, suplicamos tu presencia, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que sea tu Espíritu Santo el que ministre tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y sobre todo para ponerla por obra. Amado Señor, que tu Espíritu Santo hable a través de nuestros labios y que cada uno de los que escuchen y vean este tema sean también fortalecidos y sean llenos de tu presencia, aún a través de una cámara. Muchas gracias te damos, Señor, porque tú siempre nos respondes. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias a Dios, vamos a exponer esta tarde nuestro tema, cuyo nombre es Enfrentados por la verdad, sanados para ser libre. Y para ello le voy a invitar a leer en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 13. Vamos a leer solamente versículos del 10 al 13. Unidos, si ustedes observan y está apareciendo en pantalla, vamos a leer juntos las Sagradas Escrituras en Lucas 13, 10 al 13, dice de la siguiente manera. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad.
y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Gloria a Dios. Nuestro tema nuevamente está apareciendo en su pantalla y es enfrentados por la verdad, sanados para ser libres. Gloria a Dios. Ustedes quizá pueden preguntarse, bueno, el Día de Independencia ya pasó, como un tema más de libertad. Justamente, septiembre es considerado como el mes de la libertad. Por lo tanto, es que este domingo, que es el último del mes, vamos a presentar no un tema más de libertad. Confiamos en la asistencia del Señor para que este sea un tema trascendente de libertad en su vida. E iniciamos. En nuestra vida diaria, a menudo solemos caminar con cadenas que son invisibles a simple vista. Son cadenas tan sutiles que pueden pasar desapercibidas, pero son cadenas que nos atan de tal manera que ni siquiera podamos reconocerla. Imagina por un momento que estamos en una habitación donde está oscuro. Están las cadenas puestas, pero a simple vista no se pueden ver. Es decir, están ocultas en las sombras. Estas cadenas pueden ser espirituales, emocionales o mentales. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que están allí. Pero hoy, aquí en este lugar de adoración, donde usted ahí se encuentre, la luz de la verdad de Cristo brillará en esas áreas ocultas de nuestra vida. En Lucas 13, 10 al 13, encontramos la historia de una mujer que había estado encorvada por 18 largos años. Su carga era visible para todos, pero para nosotros o para quien carga, esa carga puede ser quizá no visible, pero ¿qué tal de soportar? Cuando traemos cadenas y cargas pesadas que pasan desapercibidos por los demás, el que los soporta es el que sabe que lleva una carga. Quizá hemos sabido vivir con esas cargas de tal manera que pueden pasar por algún momento de manera desapercibida. Hasta podríamos creer que es parte de nuestro ser. Hoy exploraremos por qué es crucial enfrentarnos a la verdad, que nuevamente comentamos que nuestro tema se llama Enfrentados por la verdad, sanados para ser libres. De esa manera, podemos descubrir cadenas y buscar sanidad que solo nuestro Señor y Salvador puede desatar, puede romper y puede darnos la libertad. Descubrir la verdad nos liberará y nos llevará a una libertad que va más allá de lo que podemos imaginar. Te invito a estar receptivo, a abrir tu corazón, a dejar que tu espíritu escuche y sea ministrado, dejando que la luz gloriosa de la palabra de Dios penetre en nuestro ser para alumbrar y para revelar si hay cadenas tan sutiles que pasen desapercibidas en nuestra vida para que Cristo
con su poder, nos permita experimentar completa libertad en nuestra vida. ¿Has escuchado que hemos mencionado de cadenas sutiles y desapercibidas? Pero quizá puedas preguntarte, ¿qué son esas cadenas sutiles y desapercibidas? Bueno, veremos 3 apartados de lo que esto significa. Primero, ¿qué significa estar encadenados, incluso en la vida cotidiana? Se refiere a que podemos estar atrapados o limitados de alguna manera en algunos aspectos de nuestra vida, sin ser plenamente capaces de ello. Estas cadenas pueden ser psicológicas, pueden ser patrones de conducta o de comportamiento, pueden ser emocionales, pueden ser sexuales, pueden ser espirituales y más. A continuación veremos algunos de ellos. Como principio de cuentas veremos lo que son las cadenas mentales. En muchos casos, la persona no puede darse cuenta de que se encuentra atrapada en ciertos patrones de pensamiento, comportamiento o relaciones que impiden que ésta alcance su potencial o experimente la verdadera libertad. Entre ellos mencionaremos algunos. Escuche usted, por favor. Perfeccionismo. Esto es obsesionarse con la perfección en cada aspecto de la vida. Miedo al fracaso. Sentir un temor paralizante a cometer errores o a fracasar en los objetivos, lo que puede evitar que se tomen riesgos y se busquen nuevas oportunidades. Pensamientos negativos recurrentes, es decir, estar atrapado en un ciclo de pensamiento pesimista o autocríticos que afecten la autoestima y la autoimagen. Rumores o preocupaciones constantes. Y esto es preocuparse en exceso por el futuro o rumiar constantemente sobre eventos pasados, lo que puede afectar negativamente nuestra paz mental. Observen que también, por ejemplo, los que estuvieron en la mañana, vimos un apartado de esto, de por qué, por ejemplo, alguien se sume en la depresión, en la tristeza o en la soledad. Continuamos. La autoexigencia extrema es sentirse constantemente presionado para alcanzar estándares poco realistas, lo que puede generar ansiedad y agotamiento mental. También veremos lo que son las cadenas de comportamiento. Estos son patrones de acciones o hábitos que restringen la libertad de una persona con consecuencias negativas de su vida. Por ejemplo, las adicciones. Esto es cuando se cae en patrones adictivos como el sexual, el alcoholismo, el consumo excesivo de alimentos, los juegos, los videojuegos, el uso de sustancias químicas tóxicas, etc. Que pueden ser difíciles de romper. La procrastinación crónica. Esto es postergar constantemente tareas importantes o decisiones, lo que puede llevar a una falta de logros y obviamente estrés. El autoaislamiento es evitar el contacto social entre las personas o evitar las relaciones interpersonales por miedo al rechazo o a la vulnerabilidad. El comportamiento obsesivo compulsivo. Y estas son realizar acciones repetitivas y compulsivas para aliviar la ansiedad, como el lavado excesivo de manos, como la verificación constante de objetos, etc. Y las relaciones tóxicas, que es
Permanecer en relaciones dañinas o abusivas por miedo a estar solo o a la falta de autoestima. También lo que son las cadenas de relaciones. Presta atención aquí, que estamos viendo nuestro tema, enfrentados por la verdad, sanados para ser libres. Y dijimos que hay cadenas de comportamiento mentales y cadenas de relaciones que nos atan de manera tan sutil que pueden pasar desapercibidos. Y las cadenas de relaciones, por ejemplo, son aquellas donde se relacionan patrones de interacción con otros que pueden ser tóxicos o pueden ser limitantes y pueden también obstaculizar la libertad emocional y el crecimiento personal. Por ejemplo, la dependencia emocional. Y esto es sentirse emocionalmente dependientes de otra persona, lo que puede llevar a relaciones desequilibradas y dañinas. La falta de límites. Por ejemplo, es no establecer límites claros en las relaciones, lo que puede resultar en agotamiento emocional o mental, o ambos. El miedo al compromiso. Es evitar el compromiso en relaciones, tanto románticas como de amistad, por miedo a ser herido. Por eso evitan a comprometerse. No tienen relaciones románticas o incluso no tienen amigos, por un miedo constante. Y hay una cadena sutil y no se han dado cuenta. La comparación constante. Compararse constantemente con otros, por ejemplo, en las redes sociales o en otras áreas de la vida, pueden generar envidia, pueden generar una autoimagen negativa. Las relaciones tóxicas o abusivas. Aquí es cuando se permanece en una relación que es abusiva o que es dañina, lo que puede llevar a un ciclo de abuso, una relación abusiva. Las cadenas emocionales pueden manifestarse en forma de miedos, de inseguridades, de traumas no resueltos, de resentimientos u otras emociones negativas que afectan nuestras decisiones y acciones diarias. Por ejemplo, el miedo al rechazo. Una persona puede sentir miedo intenso de ser rechazado. Cuando alguien más lo rechaza, puede sentir ese miedo, ese temor. Por lo tanto, puede evitar situaciones sociales o simplemente buscar la aprobación constante de los demás. La baja autoestima. Alguien podría tener una percepción negativa de sí mismo, lo que lleva a sentirse inseguro y poco valioso. En muchas situaciones, incluso le impide tomar decisiones con confianza. La ansiedad social. Y es experimentar ansiedad intensa en situaciones sociales, lo que puede llevar a evitar eventos sociales o a sentirse incómodo en ellos. El resentimiento. Mantener sentimientos de resentimiento hacia otras personas por eventos pasados, lo que puede llevar a la amargura y a la incapacidad de perdonar. Celos patológicos. Experimentar celos patológicos y constantes en relaciones románticas o de amistades, lo que puede llevar a conflictos y rupturas en las relaciones. La tristeza
crónica. Sentir tristeza profunda y constante sin una causa aparente, lo que puede afectar negativamente el bienestar emocional general. Estamos viendo enfrentados por la verdad, sanados para ser libres. Y dijimos que hay patrones de comportamiento, patrones en las relaciones, que son cadenas sutiles que pueden pasar de manera desapercibida, es decir, sin darnos cuenta. Podemos estar atados, aún siendo hijos de Dios, aún siendo cristianos. Podemos tener cadenas que nos atan sin darnos cuenta. Sí, nosotros como cristianos podemos tener cadenas que no hemos detectado. Por ello es que estamos viendo la lista de cadenas mentales, cadenas emocionales, cadenas de comportamiento y lo que son también las cadenas espirituales. Las cadenas espirituales se refieren a patrones también de creencia. Estas también pueden ser prácticas o actitudes que pueden limitar nuestra conexión o nuestro crecimiento espiritual. Por ejemplo, la duda constante. Y esto es la incapacidad de aceptar o creer en aspectos fundamentales de la fe debido a dudas persistentes, lo que puede llevar a la confusión o a la falta de paz. La rigidez dogmática. Y es mantener una interpretación rígida de la enseñanza religiosa o espiritual, sin espacio para la reflexión o el crecimiento personal, lo que puede limitar a la apertura de nuevas perspectivas, la culpa y la condena. Sentirse constantemente culpables o condenados por pasados o por pensamientos, lo que puede inferir en una experiencia de gracia y de perdón espiritual. Vuelvo a repetir que estamos viendo algunas cadenas que pasan de manera desapercibida porque son ataduras que están sutilmente atando nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestras relaciones o nuestra espiritualidad. Por ejemplo, el miedo a la herejía. Tener un temor excesivo a explorar ideas y conceptos religiosos que difieren de la ortodoxia de una fe, lo que puede limitar la búsqueda de la verdad espiritual y que siempre están queriendo aprender y nunca llegan al conocimiento de la verdad. La desilusión religiosa. Y es experimentar una profunda decepción con una comunidad religiosa o un líder espiritual, lo que puede llevar al alejamiento de la fe o la espiritualidad. Rituales vacíos. Se habla de rituales, pero si ustedes observan, por ejemplo, en el libro del Éxodo, cuando habla sobre la fiesta de la Pascua o cuando está huyendo el pueblo de Israel de Egipto, les dice que lo van a practicar por las demás generaciones. Y cuando les pregunten los hijos, ¿qué es este ritual? Pues este ritual es el que hizo el pueblo de Israel cuando fue sacado con mano fuerte y brazo extendido de Egipto. Así lo menciona tal cual, ¿sí? Este rito es de esta manera. Así que puede haber rituales vacíos, es decir, participar en prácticas espirituales o rituales de manera superficial o mecánica, sin una verdadera conexión, obviamente espiritual, lo que puede dejar a alguien sintiendo que su fe carece de significado.
la falta de perdón. No perdonar a otros o a uno mismo por faltas pasadas, lo que puede bloquear la capacidad de experimentar paz, de experimentar amor en su vida espiritual. La falta de perdón o la comparación espiritual, que estar constantemente comparándose con otros en términos de logros espirituales o de nivel de fe, lo que puede generar envidia, puede generar competencia en lugar de un crecimiento espiritual genuino. Quizá alguno de ustedes pueda identificarse con alguna de estas cadenas. Quizá han pasado por tu mente algunas de estas palabras, algunas de estas acciones, algunos de estos comportamientos o alguna relación que has tenido y has identificado alguno de estos en tu vida. Pero ¿cómo podemos identificar esas cadenas sutiles si no las pude identificar a simple vista o a simple oído? Si son sutiles, es decir, es una línea tan frágil la que los une que puede pasar desapercibida. Es decir, que no me doy cuenta, que puede pasar y no lo vi. Como dijimos al principio, en una habitación oscura, unas cadenas no se pueden ver. Hasta que la luz entra y puedes darte cuenta si estás atado. Además de sentirlo, quizá no lo puedes sentir porque hay holgura, pero no puedes salir de esa habitación. Hasta que la luz de Cristo viene a tu interior y alumbra esas tinieblas donde están esas cadenas, es como te puedes dar cuenta si estás atrapado en alguna de estas cadenas. ¿Cómo vamos a identificar estas cadenas? Te voy a mencionar 5 estrategias que podemos llevar a cabo para identificar si hay en ti o no cadenas sutiles que han pasado sin rastro, sin darte cuenta, desapercibidos por ti mismo. En 2 Corintios 13:5 nos dice la Escritura: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y como principio de cuentas, como número 1, tenemos la autoevaluación reflexiva. Necesitamos dedicar tiempo para reflexionar sobre nuestra vida en busca de patrones o áreas en las que podemos sentirnos atrapados o limitados, donde podemos experimentar una sensación constante de insatisfacción. Puedes preguntarte si hay creencias rígidas, si hay temores, si hay sentimientos de culpa que te impiden experimentar una conexión profunda o que estás espiritualizando todo. Número 2, buscar patrones recurrentes. Aquí necesitamos observar si hay patrones recurrentes de pensamiento negativo. Ver si hay pensamientos que son autocríticos o son emociones intensas que surgen en situaciones específicas o en relación con ciertos temas. Estos patrones pueden ser indicativos, cuando salta señal de alarma, de cadenas emocionales. Como punto número 3 tenemos hablar con otros. A veces con amigos cercanos, con familiares o consejeros. Ellos pueden ofrecernos perspectivas externas valiosas sobre áreas de nuestra vida en que podemos estar limitados. Ellos pueden identificar si hay patrones que quizá no podamos ver por nosotros mismos y ellos quizá ya los identificaron. Número 4, mantener
un diario. Puede ser un diario escrito, puede ser un diario audible, justamente ya que tenemos la ventaja del celular para hacer grabaciones. Obviamente debe ser personal. Para llevar un diario puede ser útil, vuelvo a repetir, puede ser escrito, puede ser audible, para rastrear nuestros pensamientos, emociones y comportamiento a lo largo del tiempo. Esto nos va a servir para identificar patrones y desencadenantes que nos ayudarán a entender si hay cadenas personales. Anotar si hay algún tipo de patrón de conducta para que al paso del tiempo, en esta fecha anoté que yo me comporté de esta manera cuando pasó esto. Y veo que al tiempo también sucedió lo mismo y me volví a comportar de esta manera. ¿Sí? Ya estamos identificando quizá un patrón de conducta. Y número 5, buscar ayuda profesional. Aquí hay que buscar a un consejero, a un pastor o incluso a un coach, porque esta persona puede brindarte orientación y apoyo en la identificación de cadenas que pasen desapercibidas por nosotros mismos. Ellos pueden identificar y también nos pueden decir, mira, observo que haces constantemente esto. Ahora, una vez que se han identificado una o quizá varias cadenas de nuestra vida, necesitamos llevarlas al Señor Jesús, que es quien rompe toda cadena. Pero este proceso no es fácil de llevar después de vivir tanto tiempo con ello, obviamente. Así que te voy a presentar un ejemplo de una cadena emocional desde su definición hasta cómo trabajar para ser sano y libre. Solamente voy a nombrar una por la obviedad del tiempo. Y es la manera en que podemos identificar tanto desde el nombre hasta cómo ser libres. Para ser libres necesitamos primero ser sanos. Y el ejemplo que vamos a tomar es el del resentimiento. Este es un sentimiento negativo de amargura, de enojo o de hostilidad que una persona alberga hacia otra persona, hacia un grupo o hacia una situación debido a que hubo un daño recibido o una injusticia pasada. El resentimiento a menudo se origina con la sensación de haber sido agravado o de haber sido herido de alguna manera y puede llevar a una acumulación de emociones negativas, lamentablemente, que persisten con el paso del tiempo y se van almacenando y se van guardando y se van quedando de tal manera que queda un resentimiento, una amargura. Y puedes a lo mejor poner siempre una cara feliz, pero tienes en tu corazón con una persona una situación que ya comentamos hacia otra persona. Y cada vez quizá que la ves sientes esa cosquillita en el corazón y ese dolor y esa espinita o ese malestar o esa incomodidad. Como cadena emocional, vemos que es la forma en cómo este sentimiento llega a convertirse en un patrón arraigado y limitante en la vida de una persona. Funciona como una cadena emocional en el sentido que puede mantener a alguien atrapado en cadenas negativas, emociones negativas. También va a afectar su bienestar o su salud emocional y su capacidad de relacionarse con los demás de manera saludable. ¿Cómo ser sano por Jesucristo? En Efesios 4, 31 y 32 nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia
y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Y quiero hacer hincapié aquí que es la versión Reina Valera, pero en otras versiones menciona al final del versículo 31 que dice, y toda malicia, que dice, y toda clase de malicia. Es decir, que la amargura es malicia, el enojo es malicia, la ira es malicia, la gritería, la maledicencia es una especie de malicia. Y así es como se va sembrando y va creciendo la bola de nieve. La amargura, el resentimiento, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, las malas palabras y toda clase de malicia. Pero no solamente hay que quitar lo malo, también necesitamos poner lo bueno. ¿Y cómo le hacemos? Pues precisamente siendo buenos a propósitos. Y nos dice la Escritura, siendo misericordiosos y perdonándonos. Quizá esto es un poquito difícil de entender o de practicar. Cuando tengas esta duda de saber si puedes o no perdonar, acuérdate de Jesucristo, que también te perdonó a ti lo que hiciste. Y de la manera en que Cristo nos perdonó, de la misma manera también nosotros lo necesitamos hacer. En Colosenses 3:13 nos dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, tal cual, así debemos hacer también nosotros. En Mateo 6:14 nos dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, también nuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas. Vuelvo a repetir, no solamente detectamos la hierba mala y la sacamos. Si lo dejamos de esa manera, al tiempo va a volver a crecer la hierba mala. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Además de limpiar y quitar la hierba mala, necesitamos sembrar para que esté ocupado. Necesitamos quitar lo malo, pero necesitamos incluir lo bueno. Como por principio de cuentas, lo que debemos hacer primero, te voy a dar también algunos pasos para hacer. Primero, se necesita reconocer que hay resentimiento. Este es el primer paso para ser sano del reconocimiento. Es simplemente reconocerlo. Mientras no se reconozca, no se va a poder avanzar. Es como en las pláticas de los alcohólicos que les dicen, si tú quieres quitarte la adicción, primero necesitas reconocer que eres alcohólico. Si no reconoces que eres alcohólico, pues no te vas a dar, nunca vas a dar el primer paso para salir de la adicción. Y no solamente con el alcoholismo, en otras áreas de la vida también necesitamos, como también reconocer, por ejemplo, que pecamos. Es el primer paso, el reconocimiento. Reconocer si hay una cadena de amargura, si hay una cadena que impide que sea libre. Si observo que tengo, por ejemplo, resentimiento, que es el ejemplo que estamos haciendo. Mientras les comento que nuevamente nuestro tema es enfrentados por la verdad. Pero la segunda parte de esto es sanados para ser libres. No solamente necesitamos pedir perdón por nuestros pecados. Puede haber heridas en el alma que necesitan sanar para poder ser libre completamente. Y para ello, como principio de cuentas, te comenté
es primero reconocer. Estamos viendo el ejemplo del resentimiento, así que por principio de cuentas es reconocer que tengo resentimiento. Es el principio para reconocer para ser sano. A veces las personas pueden llevar el resentimiento en el corazón por mucho tiempo sin darse cuenta. ¿Te has preguntado, mujer, por ejemplo, cómo respondes a tu esposo? Que quizá le respondes como si estuvieras disgustada con él, obviamente, pero sin que te hubiera hecho nada o algo, sin haberte dado un motivo. Probablemente haya algún resentimiento escondido por algo que alguna vez te hizo en el pasado, que creíste haber perdonado, pero que no sanaste. Por lo tanto, sigues guardando ese sentimiento que puede, o quizás ya se arraigó en tu vida convirtiéndose en una cadena y es tan sutil que no te has dado cuenta. Número 2, necesitamos orar por ayuda. Necesitamos buscar al Señor en oración, pedirle que nos ayude para liberarnos del resentimiento. Puedes orar para que el Señor te dé fuerza y la gracia para perdonar. Punto número 3, necesitamos perdonar. Aprender a perdonar a quien nos ha herido. Vuelvo a repetir esto, no es fácil. No significa necesariamente olvidar, porque quizá no podemos, pero sí significa liberar el resentimiento y dejar de aferrarte a ese dolor y a la amargura. Suéltalo. Necesitas perdonar para ser libre. Si no puedes perdonar, como te acabo de mencionar hace un momento, recuerda que Cristo ya te perdonó a ti, ya nos perdonó, y esa gracia y esa misericordia que ha sido derramada sobre ti, también necesitas extenderla a quien te ha hecho daño. A medida que perdonas, puedes liberar ese dolor, ese resentimiento que ha estado sosteniendo tu corazón. Y punto número 4, buscar apoyo espiritual. Quizá necesitas buscar un compañero, si eres un varón, a un hombre, o si eres una mujer, pues a una dama, a quien rendirle cuentas y que te apoye orando por ti y auxiliándote en tu vida devocional. O quizás solamente a un consejero cristiano para que te oriente, para que te dé palabra de Dios a tu vida. Y ahora sí, el punto número 5 sería, vuelvo a repetir aquí, no solamente sacar lo malo, también hay que meter lo bueno. ¿Y cómo lo hacemos? Cultivando una actitud de amor. Saco el resentimiento, pero le siembro amor. Y es practicar el amor y la compasión hacia los demás, incluso aquellos que te han hecho daño o que te han herido. Esto te ayudará a deshacerte del resentimiento que aún quede, que aún reste en tu vida. Puedes preguntarte cómo la verdad nos enfrenta para ser sanados, para vivir en libertad. Y el punto número 3 es el final, que al principio comentamos que eran 3 puntos los que íbamos a ver. Y la verdad, que es la palabra de Dios y el Espíritu de gracia, nos confronta para sacar la verdad de nuestra realidad. Nos dice la Escritura, segunda los Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen
como por el Espíritu del Señor. Primera a los Corintios 14:25 nos dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando verdaderamente que Dios está entre nosotros. Isaías 55:8-11 nos dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria a Dios. ¿Por qué necesitamos ser libres? Necesitamos ser libres porque la libertad en Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. Nos da acceso a la gracia y a la vida eterna. Nos permite vivir en santidad, en amor y en confianza en Dios. El Señor Jesucristo nos liberó para que vivamos en libertad. Gálatas 5:1 nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Romanos 6:22 nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Quizá esté de más decirte una vez más de qué nos libra y nos liberta el Señor. Solo quiero expresar que de igual manera que la mujer encorvada necesitaba no solamente ser libre, sino que necesitaba sanidad, también nosotros hoy necesitamos ser primeramente sanados de nuestras emociones, sanados de nuestros pensamientos, sanados de nuestra alma. Esa joroba que traía esa mujer sí se miraba. Quizá lo que tú traes pase desapercibido para todos aquellos que te miran, pero no pasa desapercibido para Dios. Hoy es momento de romper toda cadena que tan sutil pasa desapercibida. En Hebreos 12:1 y 2 nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quizá fuiste con el médico porque te sentías enfermo, pero no tienes síntomas de enfermedad física. O quizás sí. Y el médico no puede ayudarte. Ya te pusiste a pensar que quizá esa angustia, esa depresión, esa tristeza, esa soledad, esa falta de aire, en realidad no la provoca la enfermedad,
que el médico puede curar. Y solo te dan largas y largas, porque no sale nada en los estudios. Hacía 18 años que esa mujer encorvada sufría sin que pudieran hacer nada por ella. Pero en cuanto el Señor la vio, simplemente la llamó, la tocó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. En Hebreos 12 al 13 nos dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Estar encadenado por nimiedades, dijera yo, no te permite moverte con libertad. Las cadenas te atan al pecado. El pecado es una enfermedad del alma que pues se puede reflejar en el cuerpo. Necesitamos enfrentarnos cara a cara a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios, que como con un espejo podamos ver lo que no podemos ver a simple vista. Que sea el Señor que revele si hay cadenas sutiles en tu corazón, en tu mente o en tu alma que pasen desapercibidas por tus sentidos natural, por tu vista o por tu mismo corazón o tu razón. Recuerda que en Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Por qué no oramos? Mira al Señor en este momento. Lo que quiero es que no prestes atención a mi persona. Quiero que voltees a ver al Señor. Oye la voz del Espíritu llamándote. No tengas cargas que quieras llevar tú solo. No hagas oído sordo. Considera esta palabra y el Señor te dé entendimiento para presentarte delante de Él como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. Pero escucha lo siguiente. Ten cuidado de ti mismo y de los que te escuchan. ¿Ya le preguntaste al Señor si hay algo en tu corazón que necesitas entregarle? ¿Ya le dijiste que te examine para que puedas sacar a la luz de tus ojos lo que necesitas entregarle? ¿Lo que necesitas cambiar? ¿De lo que necesitas deshacerte? Mira a Jesucristo. Es quien en esta tarde te dice: hijo mío, amigo, amado mío, ven y entrégame el pesar que hay en tu corazón. Oremos. Padre, nos presentamos delante de tu presencia confiando que tu Hijo Jesucristo abogó por nosotros para podernos presentar delante de ti esta tarde, este momento, en esta situación, en esta circunstancia que tú conoces. ¿Quién ha estado abogando
para que nos presentemos delante de ti y podamos romper toda cadena sutil, que podamos darnos cuenta si hay cadenas que pasan desapercibidas, pero que aún seguimos viviendo atados, encadenados. Padre, por amor de tu nombre, suplicamos, revela nuestro propio corazón a nuestros ojos. Ayúdanos a entender si hay cadenas que necesitamos romper. Por nosotros mismos es imposible, pero las traemos ante ti, Señor Jesús. Tú que nos puedes liberar hoy de toda cadena, de toda prisión de amargura. Porque del comportamiento, mi comportamiento con los demás, ¿por qué? ¿Habrá alguna cadena de la que no me he dado cuenta? Estoy guardando rencor en mi corazón. Hay falta de perdón. Hay relaciones tóxicas en mi vida que me hacen vivir en un ciclo, que no me permiten avanzar, que no me permiten crecer. Me estoy comparando con otros en la fe. Por amor de tu nombre, suplico, Señor. Por Jesucristo, libéranos, Señor. Saca a la luz lo que está en tinieblas. Ayúdanos a ser libres esta tarde. Por amor de tu nombre, suplicamos, Señor, que así como rompes toda cadena, rompas en esta tarde toda cadena de prisión. Por tu Hijo Jesucristo y por tu Espíritu Santo suplicamos. Libéranos, Señor, te entregamos todo rencor, toda pasión desordenada, todo pensamiento malsano. Ayúdanos a ser libres. Nuestra relación con el esposo, con nuestros padres, con nuestros hijos, Señor, quizá no he perdonado. Que mi padre me haya abandonado, quizá no he perdonado, que mis hijos no me vienen a buscar. Quizá no he perdonado una infidelidad de mi esposo. Oh Señor, por amor de tu nombre, saca a luz lo que está en tinieblas. Saca a luz, Señor, lo que hay escondido en nuestro corazón y en nuestra mente, y sánanos. Sana, Señor, nuestra alma. Sana, Señor, todo abuso en el corazón. Aquellos que abusaron verbalmente o psicológicamente o incluso sexualmente. Señor, ayúdame a perdonar porque es muy difícil. Pero no es imposible. Porque contigo lo podemos, Señor, todo. Lo podemos si tú estás con nosotros. Suplicamos, bendito Señor, que te quedes con nosotros, que nos ayudes a ser libres por amor de tu nombre. Saca luz, Señor, lo que hay en tinieblas por amor de tu nombre. Ayúdanos, porque separados de ti nada podemos hacer, pero hemos escondido inconscientemente toda cadena que ha pasado desapercibida. Que esta tarde, Señor, que este tema pueda escucharlo una vez más en mi intimidad y en mi habitación, y pueda orar contigo para que tú me reveles lo que hay en mi corazón, porque no me permite avanzar en mis relaciones, porque no me permite crecer espiritualmente. Que hay en mí.
Como esa joroba que tenía la mujer, era algo físico, quizá también se ha manifestado en mi cuerpo, en mi carácter, en mi conducta, en mis emociones. Ayúdame a ser libre, por amor de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos, sabiendo que tú harás más de lo que nosotros te pedimos, o incluso de lo que entendemos. Gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas y nos respondes. Muchas gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por Jesucristo tu Hijo. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a concluir nuestra transmisión esta tarde, no sin antes agradecer siempre su asistencia, esa asistencia virtual que usted tiene con nosotros. Le saludamos en el nombre de Cristo y deseamos todo género de bendición para usted y su familia. Estamos en oración constante para que la bendición de Dios arrope su hogar, que la bendición de Dios los cubra, que la bendición de Dios los alcance y los provea siempre. Que el Espíritu de Dios esté en su casa y en su corazón todo el tiempo. Nos despedimos primeramente con el Salmo 23, que aparece en su pantalla y nos dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros, hermanos. Que Dios les bendiga. Y reiteramos nuevamente que estaremos nuevamente en vivo, primero Dios, el martes, el temario familiar, a las 6 de la tarde, el jueves a las 7 de la noche. Conéctese, hermanos, si no puede venir a este lugar, Casa de Dios, Puerta del Cielo, Templo Rey de Reyes, Avenida López Mateos, número 137, en la colonia Las Joyas, en Manzanillo, Colima. Los esperamos para la próxima y que Dios les bendiga. Enviamos un cariñoso saludo, un afectuoso abrazo de parte del siervo de Dios que tuvo también que retirarse con su familia. Que Dios les bendiga. La paz de Dios, hermanos.